En el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, por los hermanos, las hermanas, te pedimos por todo tu pueblo que está aquí en Rosario, Padre. Te pedimos por todo tu pueblo que está en la tierra. Guárdanos de todo mal y llénanos del Espíritu Santo. Háblanos en esta noche. Le entrego el mensaje al Espíritu Santo. Abrinos el entendimiento para que podamos entender tu palabra y a tu nombre. Amén. Vamos a abrir en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15 de la hermosa palabra de Dios. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 15:20. 1 Corintios, capítulo 15, verso 20 de la hermosa palabra de Dios. Escuchen bien, no se distraigan, porque vamos a hablar un tema de mucha importancia para nosotros, con promesas tremendas, donde Dios nos va a estar hablando, donde Dios nos va a estar bendiciendo. Un tema difícil, pero el Señor nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. 1 Corintios 15:20 dice la hermosa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia es de los que durmieron en hechos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Palabra de Dios. Bueno, en esta noche, querido hermano, vamos a hablar de la fiesta de Bicurín. ¿Qué es la fiesta de Bicurín? Es la fiesta de las primicias. Porque dimos la Pascua, Pesach, vimos los panes sin levadura, Jamazó, y ahora en esta noche vemos las primicias desde las raíces hebreas, y vamos a entender textos, pasajes de la Biblia, los vamos a poder lograr entender mejor, y vamos a ver una promesa tremenda para nosotros a la luz de la palabra de Dios. Entonces la fiesta de Bicurín, que es la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, se encuentra, usted lo puede leer, en Levítico 23, verso 9 en adelante, donde Dios le ordena y a Moisés, dice, cuando hayan entrado en la tierra prometida y seguéis las mies, traeré los primeros frutos. Y llevaré una gavilla al sacerdote, el cual mecerá la gavilla para que seáis aceptos. Y sigue diciendo más adelante, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga nueva, hasta que hayáis llevado las primicias al Señor. Estatuto por vuestras generaciones, perpetua, en donde habitéis, ¿no? Se lo voy a explicar qué significa todo esto. Los judíos, cuando cosechaban las primicias, no podían, porque las primicias era la primer cosecha que se dio en el mes de Abib. ¿Qué significa la palabra Abib? A mí es el primer mes de los hebreos, pero ellos no tienen nombre los meses. Es mes primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto, mes quinto. Así los hebreos numeran los meses, mes sexto, mes seis. Abib significa primavera. La palabra Abib significa espiga verde. La palabra Abib significa espiga fresca. Y justo en Abib, que es el primer mes,
se cosechaba la cebada. Usted no sabe que el primer fruto, la primer cosecha que se da en el primer mes es la cebada. Y de ahí ellos hacen el pan, ¿veo? La cebada, ¿veo? Pero cuando salía la cebada, la primer gavilla, que vendría a ser el primer manojo, el primer ramo para nosotros, había que llevarlo al Señor en primer lugar. Todo lo primero, si usted estudia la Torá, todo lo primero era para Dios. El primer hijo, el primogénito era para Dios. El primer animal para Dios. Y la primer gavilla era para Dios. Y le dijo que no iban a comer pan, ni granos tostados, ni espiga nueva, hasta que sea llevada la gavilla para que sean acepto delante de Dios. Entonces Dios los aceptaba, Dios los bendecía, Dios los prosperaba cuando llevaban la gavilla. Como dicen Proverbios, honra a Jehová con tus primicias y tus graneros serán llenos y tu lagar rebosarán de moho. O sea que había promesa. Que cuando el hombre ponía a Dios en primer lugar, llegaba la primer gavilla de la cosecha. La gavilla, esa palabra en hebreo es gomer reshit, que el primer fruto era para Dios. O sea que él tenía que llevar la primer gavilla y después sí volvía a su casa y podía agarrar ese grano, lo molía, hacía pan, podía comer todo el pan que quería, podía comer grano tostado, podía comer espigas nuevas, todo lo que quería, pero en primer lugar era para Dios. Esa era la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias. Y así como el grano de cebada, ¿qué pasaba con el grano de cebada? El grano de cebada lo ponían en tierra, lo sepultaban, cuando lo sembraban, quedaba sepultado bajo tierra y ese grano moría, pero después era vivificado, se abría y salía una planta y salía para todos. ¿Sabe lo que significa esa cebada, la primer gavilla? La resurrección de Cristo. Que Cristo iba a morir, iba a estar sepultado 3 días, pero iba a resucitar. O sea, la fiesta de las primicias es una fiesta muy profunda, donde habla de la resurrección, pero no cualquier resurrección. La resurrección a inmortalidad. Como dice la palabra, si usted lee Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Entonces ahí la Biblia habla que Jesucristo es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir el primogénito de los muertos? Si usted estudia todo el capítulo 1 de Apocalipsis, usted lo va a ver a Juan, que Juan escucha una voz como trompeta y se da vuelta. Cuando se da vuelta ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero ¿cómo eran sus ojos? Como fuego, su rostro como el sol, su pelo largo como la nieve, un vestido blanco, un cinto de oro, sus pies y sus brazos como bronce bruñido. Claro, cuando vio eso, cayó como muerto a sus pies. Pero dice, él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, he aquí yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. ¿Qué significa eso? Que Cristo es el primogénito de los muertos y que Él resucitó a resurrección de inmortalidad. Nunca más muere. Por eso dice aquí que vivo, estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es la primera resurrección a inmortalidad.
Porque Jesús, hay una diferencia, cuando Jesús anduvo en la tierra, ¿qué pasó? Fue a la hija Jairo, que se le había muerto, se paró delante de ella, tomó la mano y dijo, niña, a ti te digo, levántate, y revivió. Venía caminando ahí en la ciudad de Naín y venía la viuda llorando y le dijo, mujer, no llore más. Le puso la mano al féretro y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Después se paró delante de la tumba de Lázaro, dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Pero la niña, la hija de Jairo, el joven que resucitó, Lázaro también, ellos volvieron a morir porque ellos revivieron. Fue una resurrección terrenal por un tiempo nomás. Dios le alargó la vida, los bendijo para que siguieran viviendo nada más. Pero de la resurrección que habla la fiesta de las primicias es una resurrección a inmortalidad. Como dice el apóstol Pablo, cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad. Por eso esta fiesta es muy profunda. Es más profunda de lo que nosotros pensamos. Y Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y sale. Cuando sale, él iba para arriba. Pero ¿qué pasa? Había una mujer llamada María Magdalena. ¿Y qué pasó con María Magdalena? Estaba llorando. Dice que se agachó, miró el sepulcro y los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Y después se le apareció Jesús. Dice, mujer, ¿por qué llora? Así le dijo. Y María Magdalena pensaba que era el hortolano, el que cuidaba del cementerio. Dice, Señor, si tú lo llevaste, dime dónde está y me lo llevaré yo. Porque ella amaba tanto a Jesús que se quería llevar el cuerpo para la casa. Entonces Jesús, cuando resucita, él se tenía que ir a Dios. Pero tuvo que hacer una escala acá en la tierra, porque los discípulos estaban todos encerrados por miedo a los judíos. Pero esta estaba ahí llorando por el Señor, clamando por el Señor. Y como estaba ahí, se le apareció. Y dijo, María. Y cuando dijo María, ella lo reconoce y dice, Raboni. Cuando lo quiere tocar, dice, no me toque, porque no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y di a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y le mandó a decir que había resucitado. ¿Por qué Jesús no permitió que lo tocaran? Porque Él era el primero en resucitar. Y se tenía que presentar como una primicia delante de Dios. Porque cuando el judío tomaba la primer gavilla, no la podía comer, no podía hacer panes, no podía hacer espigas tostadas, ni comer espigas nuevas. Primero se lo tenía que ir, llevar a Dios. En primer lugar, tenía que llegar a Dios. Por eso dijo, no me toque, porque Él era el primer fruto, que había resucitado y tenía que ir a Dios. Él fue a Dios y después cuando volvió, se le apareció ahí a todos y se asustaron, pensaban que había el espíritu y dice, mirá, yo mismo soy, vení, palpá. Como ahora quería que lo tocara. Palpá que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne como yo soy. Y al incrédulo dijo, vení, meté tu mano acá en el costado. ¿Por qué permitía? Porque ella se había presentado a Dios. Pero Reshí, Gomer Reshí significa el primer fruto. Era en primer lugar para Dios. Gloria a Dios. Así que Cristo resucitó, como dice las Escrituras. Pero cuando Cristo resucita pasa algo tremendo que en esta noche lo vamos a hablar. Dice la Escritura, usted puede leer San Mateo, capítulo 20, verso 50, dice, mas Jesús, habiendo clamado otra vez, entregó en espíritu.
Y aquí, dice verso 51, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rajó de arriba abajo, se abrieron los sepulcros, en plural, escuche bien, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, así dice, de santos, no cualquiera, y muchos cuerpos de santos, después, dice, de la resurrección de él, resucitaron y vinieron a la ciudad de Jerusalén y se le aparecieron a muchos. O sea, cuando Cristo muere, cuando entrega el Espíritu, en ese momento ocurrieron varias cosas. En primer lugar, la tierra tembló. En segundo lugar, las rocas se partieron. En tercer lugar, el velo del templo se rajó de arriba abajo. En cuarto lugar, se abrieron todos los sepulcros de los santos. ¿Por qué se abren todos los sepulcros? ¿Saben por qué? Porque si usted estudia toda la Torá desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, va a encontrar las promesas, venía el Mesías. Desde Génesis 3:15 aparece la promesa del Mesías. Entonces los judíos esperaban al Mesías, querían conocer al Mesías. Por eso en los días de Jesús, cuando lo van a presentar, ustedes van a encontrar a Ana y a Simeón, que no se apartaban del templo, que servían en oración y ayuno, porque esperaban la consolación de Israel. Esperaban ser consolados. ¿Y quién era el que no iba a venir a consolar? Al Mesías. Pero muchos santos murieron esperando al Mesías y no lo vieron. Como dice Hebreo, muchos fueron aserrados como Isaías, otros anduvieron pobres, vestidos con pieles, en las cavernas, pobres, angustiados, perseguidos, dice. Pero ellos esperaban algo mejor, dice. Esperaban la ciudad que tiene fundamento, esperaban al Mesías, dieron la vida por el Mesías y murieron, y esos santos quedaron dormidos ahí en el polvo, en el cementerio en Jerusalén. Estaban dormidos. Pero cuando Cristo resucita, en ese momento todas esas tumbas que estaban abiertas, hubo una resurrección también. Eso es lo que quiero que escuchen bien. Una resurrección de muertos. Y esos santos que estaban dormidos, que eran los que esperaban al Mesías, que querían el Mesías, resucitaron. ¿Sabe dónde lo dice eso en la Escritura? En Isaías, ahí estaba la promesa, Isaías 26, verso 19, donde dice la Escritura, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Dice Isaías 26, verso 19, tus muertos, no cualquiera, tus muertos, los muertos tuyos, Padre, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Estaba hablando de resurrección ahí, no estaba hablando de volver a vivir. Resucitarán. Y dice, cantad moradores del polvo, porque tu rocío es rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Está hablando que los que estaban dormidos en el polvo, que eran esos santos, iban a resucitar y se iban a poner a cantar, y que la tierra iba a dar sus muertos. Estaba hablando de los que estaban dormidos en el polvo ahí, estaba hablando de los santos. Por eso hay promesas tremendas en el Antiguo Testamento. El Salmo 68, verso 18, dice así la Escritura: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero en el original, en el hebreo, porque nosotros leemos, llevó cautiva la cautividad, ¿no? Pero en el hebreo, en el original, si usted lo lee, significa llevó, cuando él subió para arriba, llevó a los cautivos que estaban acá abajo. ¿Y en dónde estaban cautivos? Dormidos, la muerte los tenía.
porque la muerte también era un cautiverio. Por eso Jesús, cuando muere y resucita, destruye a la muerte. Por eso dice la Biblia, tengo la llave de la muerte y del Hades, que es el infierno. Aleluya. Entonces Jesús destruye la muerte. Como dice la palabra del Señor, muerte, yo seré tu muerte. Yo te voy a destruir, dice el Señor. Entonces Él destruye a la muerte. Y esa gente que estaba dormida ahí, que eran santos, que habían muerto esperando al Mesías, resucitaron. ¿Sabe dónde también lo dice? Efesios capítulo 4, verso 8. Ahí cita de vuelta el Salmo, dice, Efesios capítulo 4 dice, como dice la Escritura, y Él, subiendo a lo alto, llevó, dice la palabra, llevó, alguien llevó, cautiva la cautividad y dio don a los hombres. Ahí usa la palabra llevó, que alguien llevó. Porque ¿qué pasa? Escuche bien la Escritura. Cuando el judío tenía que presentar la gavilla, porque había varias cosechas, ¿no? Después vamos a ir viendo, la cebada era la primera cosecha. Después venía la segunda, que era la cosecha del trigo. Después venía la tercera, que era la cosecha de las verduras y las frutas. Y en Sucó estaba la cosecha de las uvas, ¿no? Eran distintas cosechas. Pero en cada cosecha tenían que llevar las gavillas. Y la Torá decía así: 3 veces en el año se presentará delante de mí todo valor y no se presentará con las manos vacías. Tenía que ir con una primicia. Y Jesús, como judío, escuche bien, no se distraiga, no se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. Él tenía que llevar primicia. Porque Él no vino a alborgar la ley. Él no la vino a anular, Él la vino a cumplir. Y Él tenía que cumplir la ley. Y al cumplir la ley, Él no se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. Yo resucité y punto. No. Él tenía que llevar primicia. Por eso, Efesios sigue diciendo, y subiendo a lo alto, llevó usa la palabra. ¿Qué llevó? A los cautivos. Y esto de que subió, no es el mismo que descendió a las partes más profundas de la tierra, dice. Así dice que subió y descendió a las partes más profundas de la tierra. Así que cuando Jesús sube, todos esos santos que estaban en Jerusalén, que eran miles, porque en plural dice, tus muertos resucitarán, así dice. En plural habla la Escritura. Miles llevó para arriba. Pero también dice que descendió a las partes más profundas de la tierra. Porque la Biblia dice que Jesús iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, el cual fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron en los días de Noé, cuando se esperaba la paciencia de Noé, cuando Noé construía el arca, en la cual 8 personas fueron salvas, porque Noé, según los teólogos, dicen que predicó 120 años, pero lo único que se salvó era la familia de él, nada más. Porque la gente estaba malvada, no querían escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? En los tiempos de Noé no había Biblia. No existía la Torá tampoco. Unos mandamientos simples ahí había para alabar a Dios nada más, que el hombre tenía que seguir a Dios nada más, pero no se conocía la palabra de Dios. Entonces esa gente murió y esos espíritus fueron encarcelados. Está hablando solo del tiempo de Noé, nada más. Fueron encarcelados allá en el corazón de la tierra. Estaban presos ahí, esos espíritus. Y dice que Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Ahora saben lo que son 3 días y 3 noches. Y fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Si un predicador en una campaña se pone a predicar y alguien levanta la mano y dice, yo acepto a Cristo, quiero aceptar a Jesús,
y el predicador le ora y acepta a Jesús, ¿qué pasa? ¿Pasa, se salva o no esa persona? Pasa, se salva. Si Jesús cuando estaba en la cruz, el salvador le dijo, acuérdate de mí, le dijo, hoy vas conmigo, vas a estar en el paraíso, ahí nomás lo salvó. Si Jesús estuvo 3 días y 3 noches allá en el corazón de la tierra, predicándole a esa gente que eran miles que murieron ahogados, si eso es espíritu encarcelado, aceptaron a Jesús, lo sacó. ¿Quién era el Salvador? Fue a darle una oportunidad, porque dice a los que desobedecieron en el tiempo Noé. Porque usted recuerda que en el tiempo Noé también estaban los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Más que los hijos de Dios empezaron a escoger mujeres bonitas y se pervirtieron. Así dice la Escritura. ¡Gloria a Dios! A todo eso, entonces Jesús los liberó del calabozo y se los llevó. Así que Jesús, escuche bien para que usted entienda la Escritura, se llevó a todos esos santos que estaban durmiendo ahí, que estaban durmiendo en Jerusalén, se los llevó para arriba. Pero también se llevó esos espíritus que estaban encarcelados debajo. Entonces cuando Jesús sube arriba, sube con una multitud, con las primicias, y se presenta delante de Dios con gente. Y le dice, Padre, aquí están las primicias. Mire qué bárbaro. Entonces cuando Jesús resucitó, Él es el primero en resucitar. Pero también hubo una resurrección. Hay inmortalidad. Se lleva a los que estaban durmiendo en la tierra, que eran los santos, y se llevó a los de abajo. Porque la Escritura dice que era una multitud. Por eso cuando usted habla Apocalipsis, escuche bien, cuando usted habla Apocalipsis, capítulo 4, ¿qué es lo que pasa? Juan dice, y vi el cielo abierto, una puerta, fue para arriba, vio a Dios, al trono, y empieza a ver todo. Después se encuentra con una multitud de gente. Se encuentra con una cantidad de gente, se encuentra con los 24 ancianos, con corona, una cantidad de gente. Entonces uno dice, ya la iglesia fue arrebatada, lo primero que le llama, ¿no? Pero tenemos que estudiar la Escritura. ¿Quién son esas primeras gentes? Las primicias. Las primicias son. Entonces leemos la Escritura, lo que hemos leído, yo quiero que usted lo lea con cuidado nuevamente. Mire lo que dice 15, verso 20 que hemos leído. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron en esto. Es el primero. Pero después sigue diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, en plural. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos serán vivificados. Verso 23, quiero que lo escuche con atención. Pero cada uno en su debido orden. 2 puntos. Pablo está diciendo aquí, pero cada cosa dio ordenado un orden. Y dice, Cristo, coma, las primicias, coma, luego los que son de Cristo en su venida. Acá Pablo habla 3 cosas. El primero que resucitó, Cristo, coma. Las primicias, habla en plural, coma. Y luego los que son de Cristo en su venida. 3 cosas está hablando. Está hablando que Cristo es el primero en resucitar. En segundo lugar, las primicias, en plural, que son esos que se abrieron los sepulcros y estaban después de Él, y los que estaban bajo tierra, y después en su venida. Yo le quiero explicar lo que significa una coma para que usted tenga, cuando usted estudia ortografía, cuando usted estudia lengua, cuando estudia los signos, una coma es una pausa, pero también una coma enumera, separa las cosas. Vamos a ponerle que yo digo, hoy comí manzana, coma, pera, coma, uva, coma, y también sandía. Pero estoy enumerando que comí manzana, coma, pera, coma, uva, coma y sandía.
cada vez que nombro un objeto, una fruta que comí, le pongo una coma, porque estoy separando. La coma separa. La coma enumera cosas. Lo mismo yo le puedo dejar una esquela a mi esposa. Comprá mañana jabón, coma. Detergente, coma. Una escoba, coma. Y también comprá mortadela. Pero le enumeré. Y acá Pablo está enumerando. Está mostrando el orden de Dios. ¿Y cuál fue el orden de Dios? Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, coma. Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y las primicias cuáles son las primicias? Esos que estaban muertos. Y después, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y cuál es su venida? La que estamos esperando. Y en el mismo capítulo 15, si usted lee verso 50, va a ver que ahí habla la tercera resurrección, que somos nosotros. Mire lo que dice el verso 50. Mire, se lo voy a leer para que usted lo entienda. 51. Y aquí os digo un misterio, en el mismo capítulo. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos, está hablando de los muertos de ahora, resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista en corrupción. Ahí está hablando lo que Pablo dice, luego nosotros en su venida. Así que ya hubo resurrección, ¿no? Hay mortalidad. ¿Cuál fue? Cuando Cristo resucitó. Entonces, la fiesta, escuche bien, la fiesta de la Pascua, Faraón no quería soltar al pueblo. Entonces, le mata a los primogénitos y suelta al pueblo. Pesa. La fiesta de los panes y la luz de Jamasó, Dios destruye por completo al ejército enemigo en el agua. Las aguas se cierran y queda completo y son libres para siempre, corporalmente, de la esclavitud. Pero la fiesta de las primicias es la resurrección, donde el Hijo de Dios libre de la muerte para siempre. Por eso Pablo aconseja que no hay que tenerle miedo a la muerte. Pablo dice, para mí partir es ganancia. Él decía que partir, morir para mí es ganancia, es una ganancia. Y partir con Cristo es mucho mejor, mire cómo le llamaba. A la muerte le llamaba ganancia y partir con Cristo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando partía con Cristo se vestía de resurrección, se vestía de inmortalidad para nunca más, jamás morir. ¿Qué significa la fiesta de las primicias? Resucitar cuando venga Jesús y nunca más morir. ¡Qué tremendo! ¡Claro! Los fariseos, los saduceos, agarraron cuando Cristo resucitó, le dieron plata a los soldados. Digan que se robó el cuerpo, ¿no? Pero Jesús levantó testigos a ver. Se abrieron todas las tumbas de los santos. Salieron, resucitaron después de la resurrección de ellos. Y fueron y se le aparecieron a toda la gente. Hay testigos también, ¿no? Tremendo, querido hermano. Indubitable. Así que ya hubo resurrección. Ya estuvo, después de Jesús, estuvo la primera resurrección de santos. Y ahora viene la segunda. Cuando venga Cristo y toque las trompetas, resucitaremos nosotros a resurrección para siempre. Qué bárbaro, querido hermano. Así que, ¿qué significa la fiesta de las primicias? Resucitar para siempre, para nunca más morir. ¿Y qué es lo que nos libra ahí? De la muerte eterna. Y pasamos con Cristo. Ahí libra a los cautivos que estaban muertos, esperando al Mesías. Vino el Mesías,
muere, se abren todas las tumbas y después resucitan después de la resurrección. ¿Qué significa la fiesta de las primicias? Resucitar. Ser libre para siempre. Nunca más morir. Y estar con Dios para siempre, jamás. Que Dios le bendiga. Mire qué hermoso, ¿eh? Vamos a orar a Dios. Padre querido, te damos gracias, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Ayúdanos, así como Pablo, que no le tenía temor a la muerte, nunca tenerle temor a la muerte. ¿Por qué? Porque resucitaremos a inmortalidad para siempre.